Abdala por este tema. ¿Cómo le va, Abdala? Hola Victoria, un gusto. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, lamento que sea por estas circunstancias que estamos en contacto una vez más. Es verdad. Crecieron los casos, se plantea desde la información. Bueno, ¿hay una explicación del por qué? Bueno, seguramente no hay una sola explicación. Es un fenómeno complejo. Yo creo que aquí, en primer lugar, tenemos que reconocer que seguramente estamos frente a un problema que se agrava, pero al mismo tiempo frente a un problema que se conoce más. Sin perjuicio del agravamiento de este tema, de la circunstancia de que hay más explotación sexual de niños y de adolescentes en el Uruguay. Pero entonces, perdón que interrumpa, pero entonces el punto cabe preguntarse si de verdad aumentaron los casos o lo que hay es una mayor visibilización. Yo creo que las dos cosas a la vez, Victoria, porque desde que se llevan registros, el país viene recorriendo un camino muy interesante desde el año 2004, cuando se crea el CONAPES, y precisamente 2007. se empiezan a registrar los casos y a hacer un seguimiento de los mismos. A partir de allí ya empieza a darse una notoria visibilización del tema por un lado, y al mismo tiempo a constatarse el incremento de los casos año tras año. Si analizamos estas cifras con relación a la del 2020 y a la del 2020 con los años inmediatamente anteriores, advertiremos, y es lo que percibimos en el contacto con la realidad desde el INAU, que efectivamente hay más explotación sexual. ¿Se da También mayormente en qué escenarios o qué lugares? es una distribución muy homogénea desde el punto de vista territorial, no reconoce límites ni desde el punto de vista social, esto acontece en los distintos estratos, Sí. no reconoce límites de carácter territorial, más allá de la georreferenciación. Bueno, desde lo georreferencial justamente, las zonas de frontera Sí, están más expuestas a estos casos. están más expuestas las zonas de frontera, están más expuestas las zonas donde hay una actividad turística más intensa en determinados momentos del año, las zonas vinculadas con el desarrollo de emprendimientos en forma extraordinaria, como puede ser la construcción de UPM en este momento. Sí. Estos datos, estos 494 casos, que quiero aclarar, no es que todos sean casos nuevos, es decir, de estos casos que se han constatado, se han hecho públicos ayer, 156 sí se iniciaron en el año 2021. Los demás son casos que se vienen atendiendo desde los años inmediatamente anteriores. Pero hay algunos Perdón, ¿qué departamentos... quiere decir que se vienen atendiendo? ¿Se constató la Quiere, explotación sexual o no? ¿O se por está supuesto. investigando? No. Probablemente se esté investigando en la justicia, sin perjuicio de lo cual ya hay víctimas, que está claro que sufrieron explotación, y que por lo tanto, si los casos se mantienen, es porque se está trabajando con ellas, es porque se está trabajando en la reparación del daño, es porque se está trabajando en el seguimiento de su situación. La explotación sexual obviamente deja secuelas, genera daños que muchas veces no se superan en la vida entera, Sin pero que duda, otras veces... pero Abdala, entonces lo que está planteando me hace preguntarme, bueno, pero entonces en los hechos hay todo un conjunto de grupos, de brazos, digamos, del Estado que intervienen ante una constatación de explotación sexual a menores, mientras la justicia la demora. No, lo que pasa es que son planos diferentes. Uno es el plano del trabajo con las víctimas, Pero que si en son eso también... víctimas es porque si ya sabemos que son víctimas, ¿qué hace la justicia? Sí, lo que ocurre es Yo que sé, no es para usted la pregunta, lo entiendo, pero... la justicia indaga, tiene procesos lentos y largos, porque la justicia tiene que reunir pruebas que nunca se reúnen necesariamente en forma eficaz y rápida y eficiente. Nosotros colaboramos con la justicia. No siempre se llega a la identificación de los culpables, o por lo menos, aunque se tengan sospechas, a reunir pruebas lo suficientemente fehacientes que permitan condenar en función del principio de inocencia a una persona. Claro. Eso, por supuesto, es una situación a la que el sistema nos expone. Bien, Y que, pero por sí se supuesto... empieza a trabajar ipso facto con las víctimas, en su Sí, eso por atención supuesto. integral, digamos. A ver, de todos estos casos, además, no todos están judicializados aún. En muchos de ellos se está en etapa de reunir pruebas y de proporcionarlas a la justicia, sin perjuicio de lo cual ya hay indicios, o más que indicios, elementos de convicción, a partir de las propias confesiones o de las propias manifestaciones, por ejemplo, de adolescentes que están vinculadas a INAU, o de otras que no están vinculadas a INAU, pero llega el conocimiento de esos casos desde la comunidad al CONAPES y al sistema, ¿verdad? Claro. Es un tema complejo que tiene muchas aristas, la casuística es muy amplia, la diversidad de temas es muy Sí, extensa. tengo que preguntarle, Abdala, Mm. no sé cuál es el porcentaje de estas víctimas
que estén institucionalizadas, ¿no? Es decir, que sean adolescentes que integran o están integradas al sistema. Sí. Porque Bueno, uno... no tengo presente el porcentaje en este momento, pero de todos estos casos, una parte muy importante, ni siquiera la mayoritaria, es de adolescentes institucionalizadas. La otra parte es de adolescentes que no tenían vínculo con el INAU, ¿verdad? Sí. Pero que a raíz de esta situación de explotación y de que se vieron expuestas o inmersas en situaciones de estas características, allí sí el INAU interviene en la medida en que esas denuncias llegaron Claro. al INAU, llegaron al CONAPES y el CONAPES se está haciendo cargo de esos casos. Bien, y en aquel porcentaje de adolescentes que sí están institucionalizados, que sí Mm, dependen del INAU, ujú. o para quienes el INAU es el tutor. Sí, sí, ¿Qué exactamente. pasó ahí? ¿Por qué uno quiere creer que, bueno, los padres fallamos muchas veces y uno quiere creer que el Estado tiene que fallar menos, ¿no? Porque por algo muchas veces se salen del su seno familiar y se les da la potestad de cuidado y vigilancia amorosa y de contención al Estado. Ujú. ¿Qué, Bueno, pero es qué que le pasa al INAU que no puede protegerlas aún de esta explotación sexual, de este tipo de crímenes? al INAU no le pasa nada diferente de lo que le pasa a las familias, porque estas cosas incluso acontecen, y acontecen casi, me atrevería a decir, en forma mayoritaria en el ámbito familiar. Sí, porque incluso muchas veces es la propia familia que las explota, o que gana dinero Exactamente. con la situación. Pero por Muchas eso, veces uno no asociamos. quisiera ver ningún caso en el INAU, ¿no? No, naturalmente, naturalmente, pero quiero decir, esto acontece o puede acontecer con relación a un adolescente que está internada en un centro 24 horas, como puede acontecer en el ámbito de una familia de clase alta o de clase baja o de clase media, para decirlo rápida y vulgarmente. Por eso yo decía hoy que esto no es lineal ni es uniforme. Estas circunstancias acontecen a lo largo y ancho del país y a lo largo y ancho de la sociedad. Por eso, si creyéramos que es un fenómeno exclusivamente reservado a las adolescentes institucionalizadas, creo que ahí estaríamos discriminando, que sé que no es la intención de nadie, No, por a las supuesto. adolescentes que están en el INAU. No, Puede ser que pero los más que cuestionar distintos... a las adolescentes del INAU, yo lo pongo sobre la mesa porque lo que cuestiono es la capacidad de ser tutor del Estado. Creo que tenemos que cuestionarnos todos a todos como sociedad, porque esto le pasa a la sociedad entera, y como le pasa a la sociedad, o sea, por supuesto podemos escoger un chivo expiatorio y decir esto es culpa del INAU, esto es culpa del Estado, esto es culpa del gobierno. En parte, o sea, que tenemos responsabilidad, no cabe duda. Mm. Ahora, no podemos expiar la culpa. No, Yo creo está que este es claro. un tema de la sociedad, que por lo tanto tenemos que asumirlo en toda su cabalidad, todos juntos. Es decir, creo que el INAU tiene responsabilidades sin duda, pero las familias tienen responsabilidades y el colectivo tiene responsabilidades, porque me parece que en la medida en que no asumamos este problema como problema y entre todos intentemos darle una respuesta bastante más eficaz, va a ser muy difícil contener esta realidad. Eso es lo que yo estoy advirtiendo y observando. Bien. Otra pregunta, a ver si usted tiene los datos, Abdala. Em, Mayormente de los casos que están en atención del INAU, sean de chicos institucionalizados o no, pero que han contactado con el INAU, em, hablamos de que, por ejemplo, quienes se benefician son las familias, son los propios adolescentes, ¿Quiénes se benefician en qué económicamente, ¿no? sentido? Quienes reciben la prestación, porque a veces Bueno, son situaciones realmente extremas donde están obligadas a ser explotadas por sus propias muchas familias, veces, ¿no? Mm, por eso se habla de explotación comercial y no comercial. Cuando es explotación no comercial, se entiende que se benefician, entre comillas, bien grandes, las que reciben una sí, retribución absolutamente, entre o comillas, un sí. pago son las víctimas. Otras veces, por supuesto, cuando la explotación es comercial es porque hay un tercero o porque hay una red que se beneficia de obtiene un provecho Bien. económico. Explotan es, obviamente, la figura del viejo prosenetismo, digamos, que Sí, ahora siempre es adquiere, explotación. exacto, Mm. ribetes o características Pero más está específicas. establecido un porcentaje de mayormente si corresponde a explotación comercial o la no comercial. ¿Cuál es Eh, mayor? Lo que pasa es que hay situaciones que son muy difusas o que son están, digamos, en un margen muy intermedio allí. Claro. CONAPES tiene todos los datos, esto no está necesariamente categorizado. Hay una participación muy grande de situaciones que se dan, repito, a nivel de los referentes adultos, Mm. en el ámbito familiar, sin perjuicio de lo cual, por supuesto, también hay redes, también hay explotadores en el sentido clásico,
bueno, que actúan particularmente en determinadas zonas, fundamentalmente, como decíamos hoy, bueno, arrastrando a estas adolescentes a la prostitución, muchas veces seduciéndolas o conquistándolas por la vía de promesas, de una vida mejor, muchas veces conquistándolas a partir de una promesa de afecto, y por lo tanto estamos hablando muchas veces de víctimas, además que obviamente se encuentran en situación de desestructuración familiar, de que tienen vínculos muy deteriorados o directamente rotos, y que por lo tanto se encuentran en una situación de vulnerabilidad y de debilidad anímica y espiritual muy grande. Bueno, ahí quería preguntar, está clarísimo que la explotación de menores no discrimina clases sociales, circunstancias económicas. Ahora, el común denominador siempre es la vulnerabilidad, no necesariamente económica, eso es lo que planteo. Puede haber una familia clase media alta incluso, pero que la familia esté rota, no solo rota, muy disfuncional, y que eso genera una vulnerabilidad emocional de las chiquilinas y los chiquilines. Totalmente, totalmente. No, y muchas veces lo que hay es, digamos, la actitud en principio consciente y supuestamente libre de la propia víctima, que digamos que actúa supuestamente en función de su propia autodeterminación, y que se cree que está siendo dueña de sus actos, y que en realidad en los hechos está siendo explotada por un explotador, que bueno, que aquí aparece el factor del consentimiento de la víctima. El consentimiento de la víctima en realidad aquí no tiene ningún valor, y por lo tanto el delito se termina configurando. Muchas veces, digamos, ¿Ese es el área más borrosa, Abdala? Digo, bueno, borrosa, ¿por qué? Porque pareciera que por lo menos ante los protagonistas del sistema judicial es donde más cuesta determinar víctima y victimario, a veces, ¿no? Ahí podemos encontrar sin duda uno de los aspectos que yo te comentaba recién, Victoria, de las, digamos, del desafío, de las dificultades que la indagación de los fiscales tiene en cuanto a la reunión de las pruebas y de los elementos fehacientes, sin perjuicio de lo cual, en la medida en que se llegue a demostrar o a probar que hubo un pago o la entrega de un beneficio, de un provecho, o la aun promesa cuando la persona, el adolescente, no se autoconsidere víctima. Exacto, aunque la víctima supuestamente haya consentido, ese consentimiento no es un consentimiento legítimo o no legitima ninguna acción, ni termina de eximir la responsabilidad penal. La responsabilidad penal se termina configurando. El delito es delito independientemente de que, repito, haya intermediado ese supuesto consentimiento, y en apariencia ese adolescente haya actuado, digamos, en el ejercicio de su autonomía personal, y por lo tanto no haya habido ninguna situación de violencia visible, digamos así. La violencia, por supuesto, es una violencia implícita, y en los hechos no solo es implícita, sino que además termina configurando una situación de explotación. Abdala, muchísimas gracias por su tiempo, de verdad. Encantado. No, gracias por el llamado. Un abrazo. Muchas gracias. Bien, panelistas. ¿Quién quiere hablar? Es una vergüenza esas cifras que se están mostrando de una realidad en nuestro país, más allá de, como decía el doctor Abdala, que los 494 casos no sean de este año, pero él manejó una cifra entre enero y noviembre, sin contar el mes en curso, de 156 casos, lo cual nos da un promedio de 14 casos cada mes. Y eso me parece, la verdad, que vergonzoso. Y si existe explotación es porque además hay clientes para esa explotación. Por tanto, la verdad que no sé qué decir, porque me avergüenza tener estas cifras en el país, sinceramente. ¿Selva? A mí me parece que es un problema de toda la sociedad. Yo coincido con Abdala de que todos debemos concientizarnos y comprometernos. Porque además del comercio sexual está el abuso sexual, que es el que ocurre generalmente en la familia, y es una forma más de cultura, diríamos, de la sociedad uruguaya, de entender que el niño, la mujer, en este caso la adolescente, la joven o la niña, es objeto o puede ser objeto del abuso. Entonces, yo creo que está bien decir que ahora se conoce más, pero a mí me llama la atención que el CONAPES recién se constituye en el Uruguay en el año 2007. Es decir, yo creo que es de acuerdo a la historia del Uruguay, porque uno
ya ha vivido bastantes años y sabe de historias, de situaciones graves, no solamente de comercio, repito, sino también de abuso sexual en las familias. Y eso sí creo que no discrimina. El abuso sexual no discrimina categoría social, porque ocurre también en las mejores familias y la gente se lo calla porque quiere cuidar el apellido o el nombre. El comercio sexual yo creo que prima más en los sectores más socioeconómicamente más vulnerables. Bueno, porque ojo además que Operación es una... Océano nos desayunó que no necesariamente es así, ¿no? Pero la Operación Océano es un ejemplo, yo me refiero a en los lugares en que efectivamente ocurre la prostitución y sobre todo la prostitución de jóvenes, es en las zonas de frontera o en las zonas donde hay turismo, como dijo Abdala, Sí. pero también ha habido casos, por ejemplo, yo recuerdo cuando se constituyó y los problemas que hubo en Montes del Plata, cuando se armó Sí, Montes sí. del Plata, ahora en la UPM, y en algunos casos las mismas poblaciones se quejan de esa invasión del sector masculino que viene de otros lugares, que además no son lugareños, porque son trabajadores que vienen de otros lugares, y ocurren verdaderos fenómenos de acoso, que son efectivamente por dinero, no son por otra cosa que por dinero. Entonces, cuando la persona se vende o una niña se vende por dinero, es porque necesita ese dinero a veces lo terrible es que su madre es la que la vende. Han ocurrido casos de ese tipo. Entonces yo me pregunto, ¿cómo culturalmente la sociedad no se levanta, así como dice Pepe, y expresa la vergüenza de tener esta situación en el Uruguay hoy? ¿Qué pensás, Pupo? Sí. Bueno, sigo la misma línea de mis compañeros en cuanto al nivel de indignación, pero también debo decir alguna cosa, ¿no? CONAPES estuvo 10, 12 años de vida y nadie movió un dedo por nada hasta que pasó algo espantoso en la ciudad de Pando en 2016, diciembre de 2016, que fue la desaparición de la niña Milagros Cuello. A partir de ese momento cayeron 3 personas presas. A partir de ese momento el gobierno sí tomó una respuesta contundente, 100 medidas, y yo creo que por suerte se dio una suerte de política de Estado. En ese momento el mismo gobierno había detectado 336 casos y confesaba que eran conscientes de que había un subregistro. Yo creo que eso es una política de Estado que lo continúa este gobierno en esto, lamentablemente con toda esta cantidad de víctimas que superan inclusive algunas cosas que yo he visto de algunos países importantes de Europa donde hay muchas condiciones para que haya explotación sexual de menores. Entonces es algo que nos debe interpelar y llamar a la conciencia colectiva de que tenemos que tomar una postura como país muy radical. Las famosas, ¿dónde se concentran estos problemas? Bueno, en general en ese momento se había determinado que era una suerte de casi promedialmente 20 casos por departamento y en algunos lugares el problema era muy preocupante. Hoy es preocupante en el centro del país, Tacuarembó, Durazno, algunos lugares fronterizos y el departamento de Canelones son los departamentos donde hay más casos. Maldonado sigue al mismo tiempo que Montevideo, sigue más bien, si lo considerás en términos relativos, está un poquito más bajo. Bien. Creo que tenemos que tomar conciencia, que tenemos que condenarlo y visibilizarlo el problema. Por más que se nos diga la cultura machista, lo que vos quieras, un gurí, una gurisa menor de 18 años son niños. A todos los efectos son niños. Bien, tengo que preguntarte, obviamente, Pablo. Sé que estás, comprometido por tu propio trabajo con la Operación Océano. ¿Tenés algo para aportar a este análisis? El tema que estamos hablando es un abanico de posibilidades muy grande, lamentablemente, ¿no? Tenemos la trata internacional, interna, prostitución, abuso, matrimonio forzado. Cuando es menores ya habíamos quedado que no se habla de prostitución, se habla de explotación. Está bien, pero la realidad es que es un tema extremadamente complejo y que el Uruguay ha dado respuesta a eso. En parte ha dado respuesta. Desde mediados de la década del 90 y sobre todo desde el 2004-2005 a esta parte, se ha legislado y mucho con respecto a este tipo de situaciones, para dar un marco jurídico al tema. En el caso particular, yo de Operación Océano,
la verdad, las generales de la ley me inhiben de poder expresarme porque estamos en el medio de un proceso, que creo yo que también ha sido un puntapié para dar un poco más de visibilidad a determinadas situaciones que quizás en el Uruguay no estaban tan vistas. Pero creo que Uruguay está trabajando en el asunto, es un tema, como bien decía Juan Ramón, de Estado. Se ha legislado y se ha legislado bien, pero todavía falta mucho por hacer. Pero creo que el camino es el correcto. Bien, quedan 2 minutos. También tengo que preguntarte, Pablo, con todo respeto, a vos te toca defender acusados de explotación, justamente, al victimario. ¿Qué advertís culturalmente que supone el gran cuello de botella, donde se le dificulta tanto a la justicia poder llegar a una sentencia firme, a demostrar y a probar? Obviamente no es para el caso donde es evidente que hay una familia que está explotando y lucrando con la explotación comercial de su hija. Ahí es fácil. ¿Dónde se complica? Ya que me preguntás... Sí, porque no nos vamos a hacer los distraídos. No, pero ya que me preguntás, que yo no quería mucho hablar del tema, pero ya lo he hablado, pero a ver, el caso particular que vos me preguntás a mí, del caso de Operación Océano, sí, es retribución o promesa de retribución por intercambio de sexo. Porque cuando se habla de explotación sexual, violadores, todo una parafernalia se le da que no lo es, En este caso en particular hay determinadas situaciones muy puntuales y detalles muy puntuales que hacen a lo que es la causa. Tengo que hablar medido porque la juez me inhibió de hablar sobre el tema. Pero ¿qué hace a lo que es la causa? Entonces, cuando me preguntás ¿qué se le dificulta a la justicia no se le dificulta absolutamente nada para probarlo esto. Yo no comparto lo que dice Abdala en cuanto a que hay determinadas víctimas que todavía la justicia no ha podido probarlo porque es más o menos complicado. La justicia tiene todas las herramientas, las fiscalías tienen todas las herramientas para poder probar todo. Quizás, en algunos casos, es más difícil de probar algo porque quizás no existió y en algunos más fácil. Pero que la justicia tiene dificultades para probar las cosas, no lo comparto. ¿Qué es lo que lo hace más difícil? ¿La cercanía a los 18 años? No, lo hace más difícil cómo se dieron las situaciones individuales en la causa, que es lo que la hace bastante más compleja. Pero no dijo nada. No, pero si hay jueces, tenemos si hay que cerrar por aquí, personas de señores. alto nivel que son clientes, Está bien, es pero una preocupación para la sociedad. Capaz que no todos los temas sean una preocupación iguales. para por acá. Todos los temas Ya lo abordaremos con más profundidad y con técnicos, ¿no? Y especialistas. Esto fue un primer abordaje porque la información fue relevada en estas horas nada más. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, será hasta mañana. Chao, chao.